Bien, buenos días queridos estudiantes. Vamos a ver el siguiente indicador resumen que se denomina la moda. La moda es el valor que se repite con más frecuencia en una serie de datos. En una serie simple de datos usted lo primero que tiene que hacer, y por supuesto que están sin agrupar, lo primero que tiene que hacer es ordenar los datos de menor a mayor y luego se examina cuál es el dato que más se repite. Ese dato que más veces se repite es el que se le conoce como la moda. En ocasiones, y esto suele suceder con poca frecuencia, en ocasiones puede haber datos que se repiten la misma cantidad de veces. Cuando sucede esto, se suele llamar a la serie multimodal. Veamos un ejemplo referido al tiempo de las consultas en pacientes de una clínica. Observe cómo en la serie hay 3 datos que se repiten igual número de veces: el 25, el 28, el 35 y el 50. En esta situación particular se dice de que la serie es una serie multimodal. Utilizando ahora el ejemplo de las calificaciones, veremos cómo se obtiene la moda para series agrupadas. Pero antes de ver la tabla de distribución de frecuencia de las calificaciones, que usted ya la conoce, porque la hemos utilizado en los indicadores previos, usted puede comprender la fórmula. Es esencial que comprenda la fórmula para poderla desarrollar. La fórmula para series agrupadas de la moda tiene 2 componentes que están separados por un signo de sumatoria. El primer componente es la LI. ¿Qué significa la LI? Es el límite inferior de la clase modal. Ya vamos a identificar quién es la clase modal. Ya vamos a identificar la forma de cómo identificamos la clase modal en una tabla de distribución de frecuencia. Luego está el segundo componente, que es un poquito más complejo, ¿verdad? Puesto que está conformado con una división y una multiplicación específica, ¿verdad? Pero vamos por partes. Observe que en la división hay un denominador que tiene 2 triangulitos, triángulo invertido 1 y triángulo invertido 2. Y en el numerador tiene el triángulo invertido 1. ¿Quiénes son o cómo están conformados cada uno de estos triángulos invertidos? El triángulo invertido 1 es la frecuencia modal, y ahí vamos entrando en materia. La frecuencia modal es la más alta, el valor más alto de la frecuencia observada en una tabla de distribución de frecuencia, menos la frecuencia anterior. Localicémosla en nuestra tabla. Miren, aquí tenemos la tabla. Miren, la frecuencia modal en esta tabla está localizada en el 20. Miren, porque el 20 es el mayor valor reportado de las frecuencias en cada clase. Por lo tanto, esa es nuestra frecuencia modal. Y al tener identificada ese 20 como frecuencia modal, automáticamente identificamos la clase, que tiene un límite inferior que se llama 70 y un límite superior que es 78. Así las cosas, entonces usted puede comprender cómo la frecuencia modal, ya identificada, hay que restarle la frecuencia anterior y eso conforma el triángulo invertido 1. Ahora veamos la frecuencia localizada en el triángulo invertido 2. Observe cómo la frecuencia modal menos la frecuencia posterior en la tabla, que ya la vamos a identificar con el ejemplo. Finalmente está el intervalo de clase. Al resolver la división primero, el resultado de esa división tiene que multiplicarlo por el intervalo de clase y el resultado de todas estas operaciones lo suma al límite inferior de la clase modal. Entonces no perdamos tiempo con nuestra tabla. Recuerde, esta es la tabla a la cual le vamos a calcular la moda. Primero veamos el procedimiento. Miren, tómese todo el tiempo del mundo para comprender esta parte, porque al comprenderla usted puede resolver cualquier indicador que se le pida relacionado con la moda en las tablas de distribución de frecuencia. Lo primero que usted tiene que hacer es localizar la frecuencia mayor dentro de la tabla. En nuestro caso,
observe que nuestra frecuencia mayor observada es 20. No hay ninguna otra. Mire, no hay ninguna otra en la clase que usted pesque que sea mayor que 20. Por lo tanto, 20 es nuestra frecuencia modal. ¿Ya? Una vez que ya tenemos localizada el 20, automáticamente sabemos que la frecuencia anterior sería el 10. Volvamos de nuevo a la tabla, miren. 20, la frecuencia anterior es 10 y la frecuencia posterior es 15. Mire, 15 está abajo después del 20. Ya que hemos localizado la frecuencia modal, automáticamente vemos como el límite inferior de la clase identificada como modal sería el 70. Si no, veamos de nuevo en la tabla, miren, es el 70 que está como límite inferior. Una vez ya localizado el límite inferior, tenemos el intervalo de clase que ya sabemos que es 80 y la frecuencia modal que ya sabemos que es 20. Entonces tenemos todos los elementos de la fórmula para aplicarlo. Sustituyéndola, tenemos entonces, como recordarán, la fórmula. Sustituyamos en la fórmula. Obsérvese que la fórmula primero se resuelve lo que está entre paréntesis, luego se resuelven las sumas y que están en el denominador, luego el numerador, y ya una vez resuelto ambos elementos de la división, se procede a dividirlas. El resultado de esa división se multiplica por 8, es decir, el intervalo de clase, y luego se suma el límite inferior, que es el valor de 70. Resultado, la moda es igual a 75.33. Como ven, mis queridos estudiantes, calcular la moda no es difícil. La clave está en localizar la frecuencia modal, que es el resultado de todo lo que es el mayor valor de la frecuencia observada en la tabla, y todo lo demás cae por su peso. Hasta aquí